estaba corroborando ahí unos datos que nos interesan, porque fíjense que creo que la próxima semana, quiero que ustedes me ayuden a corroborar ahí, la próxima semana creo que con ustedes no vamos a tener clase, por dos razones. La primera porque el lunes este sí es feriado, ¿no? Feriado del 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción. Y el 17, no sé si alguien me puede hacer el favor de chequear en el aula virtual. Creo que el 17 está programada la lección inaugural de la escuela. Sí, que está para el 17. ¿A qué horas? Disculpe. Eso sí no recuerdo. Porque yo tengo la idea, por eso les pregunto, yo tenía la idea de que sí aparece la fecha, pero no la hora. Y regularmente esas actividades son a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, tómenlo en consideración, por favor. Lunes por feriado y miércoles por lección inaugural. Bueno, en todo caso, hay que estar tendríamos que estar atentos a esas fechas. Bien, y luego solo por cuestiones de recordatorio, tenemos la tarea número 1 para el 17 de agosto, ¿correcto? Y solo tengo una duda, la pregunta que dejé hecha, creo, el lunes, no sé si Vanessa o alguien tiene la respuesta ahí, sobre a qué le quitamos Buenas puntos. Tardes, licenciado. Le comento, fíjese que el formulario todavía no se ha llenado, no se ha completado aún. Se volvió a hacer uno nuevo, entonces ahorita al terminar el curso le doy la respuesta, licenciado. Ok, pero no es algo que les esté complicando mucho la existencia. No, licenciado, ahorita vamos todo bien. No tenga pena. Al finalizar el curso yo le menciono cómo quedaría. Ok. Bueno, eso en realidad es una cosa muy sencilla. Yo no entendía lo que decía David en el chat, pero igual. Es que son de que ustedes decían, yo lo tengo certificado. El tema de las fechas, yo creo que lo que nos podría complicar, bueno, sí puede complicar un poquito, es el asueto y la lección inaugural de la próxima semana. Pero fíjense que creo que lo único que haríamos es trasladar el examen. Los exámenes parciales están, si no estoy equivocado, del 22 al 26. Lo que haríamos es trasladarlo una semana más. Porque entre lo que voy a comentarles el día de hoy y la próxima clase, que la tendríamos precisamente el 22, yo creo que da chance para que esa evaluación podamos realizarla incluso el 24. Tal vez creo que no hay posibilidades no va a haber necesidad de mover ese examen. Pensé que nos estaba tocando que correr un poco más, pero no. Porque con ustedes, con este grupo voy avanzado, por lo menos en esto. Ya estoy terminando de calificar, por cierto. No se angustien, ya va. Entonces, sí creo que tal vez el primer examen no se modifica fecha, podría ser el miércoles 24, creo que da chance a eso. Y lo que sí tendríamos que jalar es el examen parcial 2, no lo podemos hacer hasta octubre por lo que les comentaba, y sobre todo porque este grupo es grande y las exposiciones son muchas. Pero bueno, mientras, no sé si hay alguna duda sobre la tarea, lo que están avanzando o algo, tomémonos un par de minutitos para eso, por favor. Licenciado, buenas tardes. Con respecto a este... No veo quién me habla, es Yashua, no. Ya la vi, Mirna, ¿no?
Mirna, puede ser, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Con respecto a la investigación de los libros de un autor, encontré 577 libros. Eso no, ¿verdad, licenciado? Y encontré los 24 principales. No, profesor. ¿De qué autor, Mirna? Dígame. De Freud. De Freud. Ajá, de Freud. Sí, pero no, independientemente de que Freud haya sido en excelso, no, eso es mucho. Eso es mucho, demasiado. Solamente los libros más importantes. Sí, pero ¿cómo hace usted para saber cuáles son los más importantes? Esa es la pregunta. Pues yo, según de los que se hablan más de él, y encontré una página de una universidad que hay un listado de 24 libros principales de él. Bueno, eso suena mejor. Uh-huh. Ese es a veces el problema que hay cuando se reparten las tareas, ¿verdad? Vos te toca y solo Lo interesante es que todos investiguen todo y así pueden llegar a establecer un común denominador. Pero sí hace diferencia de 500. Es probable que lo que haya sean, bueno, Freud es el padre del psicoanálisis, probablemente existan muchos escritos sueltos de él, ensayos, charlas, comentarios, diagnósticos, pronósticos, de eso hay mucho en él. Pero sí, 20 parece ser un dato aproximado. Ahora, ahí le voy a sugerir algo, por la fortuna de haber preguntado. ¿Podrían hacer énfasis ustedes en los libros en los cuales hay en los cuales el análisis o el título, porque eso puede ayudar también, está dirigido no necesariamente a cuestiones físico-biológicas, sino más bien psicosociales? Probablemente eso les lleve un poquito más de tiempo, pero identificarlos. Pero él interesa a la Escuela de Frankfurt por la parte psicosocial, no tanto la parte psicobiológica. Lo voy a explicar más adelantito. Pero valdría la pena también que se enfocaran, y este es también un tip ahí, que se enfoquen más que directamente en la bibliografía como punto de entrada, que lo hagan vía la biografía. Esa podría ser también una forma de poder identificar textos que estén más, y con eso hay que tener cuidado y un poquito de colmillo. No vamos a presentar textos que estén referidos, qué sé yo, a la próstata o al dedo pequeño del pie, ¿verdad? Vamos a buscar textos en los cuales se involucre el aspecto de lo social. Descarte 500 y pico de libros, porque no es posible. Y me parece que está bien, alrededor es posible que sean según los que yo tengo registrados dentro de este mundo de lo social, podrían ir entre los 12 y 16 libros, más o menos. Tener 20, pues bueno. Y sugerencia, no se vuelvan especialistas de un solo teórico. Por lo menos hagan el esfuerzo de revisar más teóricos. ¿Estamos, Mirna? Gracias, licenciado, muy amable. Lo tomaremos en cuenta. Ahora sí, Joshua, por favor. Buenas tardes, licenciado. Bueno, personalmente tengo una pregunta, ya que anteriormente en el semestre pasado que tuvimos una entrega similar en referente a las biografías y bibliografías de los teóricos, pero nosotros no entregamos, digamos, de esa manera estas biografías. Si yo tengo que compartirle un link para presentarle nuestras biografías, ¿cómo lo agregamos? ¿Simplemente agregamos el link, le especializamos que en el documento o cómo lo hacemos? Okay. Lo que hicimos el semestre pasado, o ustedes hicieron el año pasado, es poner una versión, congelar una versión y la otra colocar el link ahí.
¿Por qué yo pedí a veces que congelaran la presentación o mandaran una versión estática, entre comillas, congelada? Porque a veces lo mandan con programas que o yo no tenía, o bueno, yo no, mi computadora no lo tenía. Entonces, para evitar ese que mandé pero no lo pudo leer, ambas cosas creo que es prudente que envíen. Por supuesto, se supone que la parte que es virtual y dinámica está más dinámica e interesante. En todo caso, yo me preocuparía por acceder a ella. Entonces, yo les recomiendo que hagan las dos cosas. Sí, ponen el link y agreguen un archivo y con la presentación congelada, si es que lo pueden hacer. El semestre pasado todo lo pudieron hacer. Todo lo pudieron hacer, y cuando yo tenía algún problema leyendo alguna presentación virtual o alguna brujería de estas, entonces iba a la parte congelada y por ahí podía aclarar algunas cosas. Ok, gracias, licenciado. Bueno, Stephanie. Licenciado, perdone, yo tenía una consulta. Fíjese que estaba buscando de los teóricos y pues de varios sí encontré varios libros, pero hay un teórico en especial que encontré 4 libros, pero uno es la versión francesa y el otro es la versión como en español, por así decirlo. Entonces ahí podría colocar solo uno de los libros, ya sea la versión francesa o en español, o coloco los dos y no hay ningún inconveniente. E igual que ese teórico, me aparecieron solo 4. Estuve dándole vueltas a Google por un montón de páginas, incluso me metí en unas páginas en árabe y nada, no encontré información de más libros. No tenemos un límite de libros, ¿verdad? O sea, si hay teóricos que tienen 15 y podemos hacer los 15, hacemos los 15. Y si hay teóricos que tienen pues 4 o 5 libros, se hacen los 4 o 5 libros. Efectivamente, esa era la dinámica en el semestre anterior. Ahora, ¿de qué teórico me está hablando? Disculpe. Tal vez le pueda ayudar. Félix Weil. Félix Weil, sí, es probable que tenga pocos libros, sí, es posible. Ahí no hay ningún problema. Ahora, a mí no me importa que me mande la versión en francés y en español, pero ¿para qué me va a mandar 2 libros que tienen el mismo contenido? ¿O por qué van a registrar 2 libros que tienen el mismo contenido? O uno en francés se refiere a algo y el que está en castellano a algo más. Ahora, si son del mismo contenido, solo envíeme, y si quieren, para hacerlo fácil para ustedes, envíeme la versión en español. Ok, sí, licenciado. Yo coloqué la versión en español porque fue lo que igual se me hizo más prudente y según verifiqué, son totalmente lo mismo, solo les cambia el idioma, porque incluso el título es el mismo, solo que el idioma es diferente. Ok, entonces no tiene sentido que envíe dos versiones sobre lo mismo, porque si no, ahí va a encontrar, Stephanie, va a encontrar versión en alemán, en árabe. Ajá. Todas las versiones habidas para ver, y eso no interesa. Bueno, yo no tengo ningún problema. Encontré algo con el francés, pero lo mejor es que nos comuniquemos en español, por supuesto. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, y por el número, fíjense que yo no, porque es complicado. Por ejemplo, lo que decía Mirna, o lo que le decía yo a Mirna, ¿cuál es el criterio que se toma para saber cuáles son los mejores libros? Por supuesto que hay rankings. Hay una página en internet que califica a los textos y artículos, incluso llegan a ese nivel en función de cada cuántos son citados. ¿Sí? Hay un libro que he citado 1 millón de veces, bueno, ese libro se supone que está muy bien rankeado, pero esos son criterios de acceso a. Y hay otros criterios, pero olvídense, eso sería un tanto complicado para trabajar con ustedes. No nos va a decir, miren, 5 libros de cada quien, porque el caso de Weil es particular. Sí, probablemente Weil no tenga la misma cantidad de textos que escribió Horkheimer o Marcuse o incluso, bueno, Freud, que Freud es más bien referencia, ¿no? No es parte de la escuela de Frankfurt. Entonces, ahí lo mismo. Trabajo en grupo, platíquenlo, no se endosen tareas solo por endosárselas, porque esto puede a la larga complicar
en primer lugar, la tarea es para que aprendan, ¿verdad? No para que cumplan con una tarea y se acabó. Y a veces hay quienes tienen acceso a páginas o a otros espacios que son un tanto más interesantes y en consecuencia pueden ayudar a que la información que se requiere sea mucho más cómoda y certera. Ok, estamos en eso. Y alguien más había pedido la palabra. Sí, efectivamente es, por favor, Javier. Me bajas Sí, Stephanie, por sí, favor. buenas tardes. Con mi grupo tuvimos el programa con Oscar Necht, que sí encontré varios títulos de él, pues encontramos varios títulos de él, pero no sinopsis o descripciones sobre qué trata el libro. Eso me parece raro porque sí hay. Sí, no sé dónde buscaron, no sé si buscaron en bibliotecas especializadas de universidades. Sí, usted como no se queden solo con Google o Wikipedia. Yo creo que vale la pena buscar, y se los indiqué también el semestre pasado, lo repito, vale la pena buscar en páginas de universidades, en bibliotecas especializadas, por nacionalidad, por temática, por universidad, por departamentos, pero incluso si son libros que se están vendiendo aún por internet, esa es una de las mejores formas de encontrarlo. Ahí le mandaron ya un Google académico, ¿eh? Pero sí, mire, yo creo que sí, Javier, porque yo los tengo. Ok, vamos a probar volver a buscar entonces. Sí, yo creo que vale la pena. Y hagan eso. Métanse. Vamos, si ustedes necesitan un empaque para un grifo, ¿dónde lo buscan? Lo buscan en una ferretería, en herramientas o en accesorios para... Hay que saber dónde buscar. Y las universidades y las bibliotecas universitarias son un recurso, pero de primera. Son un recurso de primera. Bien, sigamos. Haroldo. Buenas tardes, licenciado. Con una pregunta así breve. Fíjese que estaba buscando el autor Karl Korsch, no sé cómo se pronuncia, pero al parecer creo que él hizo muchos libros con muchos autores y él sí hizo bastantes, pero que solo él haya escrito, según mi búsqueda, como 14 más o menos, me salieron, o 16 por ahí. No sé si estoy bien o me falta buscar. Solo de Korsch, solo de él. Sí, solo de él. Sí, no, vamos a hablar. Ahí también no nos hagamos harakiri. Incluso muchos teóricos de Frankfurt escribieron en dúo, en trío e hicieron publicaciones muy así en grupo. No, ustedes busquen los individuales, prioricen los individuales, busquen el aporte en textos individuales. Vean, hay un dato, no un chisme, un tip. Ahí no son tan abundantes en producción como lo fue Marx, Weber o mismo Durkheim, ¿no? Son productores de libros, pero no tan así, con tantos títulos, ¿verdad? Eso ténganlo en cuenta. Y por eso el énfasis en la guía, libros de él, de Karl Korsch, nada más. Si está Korsch con Marcuse o Korsch con, qué sé yo, Horkheimer, no. En todo caso, descártenos, por favor. Bueno, licenciado. Sí, hay otro dato, no todos están en la misma sintonía, ¿verdad? Horkheimer, Marcuse, Fromm,
Adorno, ellos pudieron haber escrito más que Korsch. Bueno, ya ahorita ni les cuento. ¿Cuántos ha escrito Habermas, que todavía anda ahí siendo el bisonte de la escuela de Frankfurt? Pero bueno, ¿alguien más? Si no hay alguien más, voy a compartir con ustedes la presentación de la Escuela de Frankfurt. Ok, y para librar algunas angustias ahí, los 2 documentos sobre Escuela de Frankfurt están en el aula virtual. Son 2 documentos, les conté ahí, tuve que hacer un macheteo, no fue cirugía mayor, sino un pequeño macheteo ahí sobre un primer texto. Deseché el que estaba con anterioridad, pero bueno, igual, sobre Escuela de Frankfurt, el último seguimiento que hice por un dato que no encontraba me llevó a visualizar entre Google y otros buscadores. Yo creo que sumaban casi 4 millones de referencias. Una locura, ¿no? Así son estas escuelas. Se enseñan en todos lados, por supuesto. Entonces hay de aportes y de aportes. Pero bueno, a veces son muy complejos. Lo reconozco, son textos muy complejos, densos, inentendibles, inexplicables. Si las traducciones vienen mal, peor aún. Pero bueno, hay 2 textos ahí que yo creo que les pueden servir. Esfuerzo máximo para facilitarles a ustedes el trabajo de lectura. Es un texto general sobre qué es la Escuela de Frankfurt y otro texto que está aterrizado a un tema que vamos a trabajar en esta escuela, que está referido a lo que se conoce como razón instrumental. Y desde ya les voy a pedir, por el amor de Dios, algo. Yo sé que cuando no me entienden o yo no me doy a entender, la acción inmediata es buscar en Google o en cualquier otro espacio que pueda aclarar. Yo sé, yo lo hago. Es una tendencia normal. Entonces, hay que entenderlo en esos términos, digo, porque necesitamos aprender. Pero hay que tener cuidado con lo que se busca. Precisamente me adelanto a esto que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Razón instrumental. Cuando buscan razón instrumental, no buscan la razón instrumental operativa de empresas, razón instrumental empresarial, razón instrumental o operativa, razón instrumental de acceso a, sino razón instrumental Escuela de Frankfurt, por favor. Y hay una razón instrumental ahí que dice que la razón instrumental es cuando utilizo la herramienta correcta para lograr un objetivo, y no es eso. Desde ya se los anticipo, no es eso. A eso le vamos a dedicar un tiempo en particular. Y esto puede generalizarse para otro tipo de conceptos. Y ustedes tienen que saber, así como a los teóricos se les busca dentro del contexto en el que nos movemos, también hay que saber buscar conceptos y palabras dentro del contexto que interesa. El caso de Bale, que preguntaban por ahí, a Félix Bale, el papá es un empresario. El papá no tiene nada que ver con Frankfurt, más allá de haber dado plata para fundar el instituto. Me interesa más Bale hijo que Bale con sus actividades en particular. Es decir, hay que tener sentido común, un poquito de sentido común. Eso es parte de la sagacidad y de lo que nos hace coherentes en nuestros intereses académicos. Bien, la Escuela de Frankfurt, si no estoy equivocado, según mi chivo, nos habíamos iniciado con esta diapositiva, ¿correcto?
Y les comentaba en principio cuál era esto como un preámbulo, ¿no? Por dónde va, por dónde surge y cómo surge. Y me gusta hacer énfasis en el nombre que se le da al instituto en sus primeros días, o a ese espacio, a esa comunidad, que como digo, como mencioné, a diferencia del materialismo histórico y a diferencia del funcionalismo, esta es una escuela que efectivamente tiene una sede. Hay un espacio físico tocable, un espacio físico al que se puede ir, al que se puede visitar, al que se puede tocar, las paredes, los libros, los escritorios, ¿correcto? No nace así como, bueno, inauguremos el Instituto para el Nuevo Marxismo y cortamos la moña y hacemos un brindis. Tampoco por ahí el asunto, ¿verdad? La creación de este tipo de instituciones va de a pasito y tiene sus momentos en particular. A personas que se interesan, académicos que se interesan en analizar muchas cosas, pero fundamentalmente personas que están interesadas, ojo con este detalle, no en descartar el marxismo, no tirarlo al bote de la basura, como hicieron otras corrientes teóricas, sino más bien no sé, me gusta esta expresión, no sé qué tan válida sea, refundar el marxismo occidental, refundar el marxismo europeo. Marx había escrito, había analizado el capitalismo, había escrito sobre él, había establecido una propuesta alternativa al sistema como tal, hizo propuestas que siguen siendo muy seductoras en la actualidad, en la búsqueda de la equidad, de la no explotación, de la anulación de las clases, de la injusticia y todo esto. Y bueno, hacía eco de lo que él pregonaba. La teoría no solo debe ser teoría, sino la teoría debe convertirse en una práctica. Estamos de acuerdo con el paro en la universidad, pero no vamos a los recintos que están tomados, por ejemplo. Es un apoyo teórico, un apoyo virtual, un apoyo ideológico, un apoyo sin sentido, ¿verdad? No, si vamos a apoyar algo desde una concepción teórica, bueno, apoyémoslo en la práctica como tal. Pero ahí va un poquito la ruta de Marx. Pero también es cierto que en estos planteamientos hubo algunas desviaciones, algunas exageraciones y algunas cosas que no cuajaban. Porque además, tal vez uno de los errores, y lo vamos a ver más adelante también, uno de los errores del marxismo o de algunas doctrinas que se vuelven fundamentalistas o cuadradas o estrechas, ortodoxas, es que creen que todo se va a dar de la misma, si no de la misma manera, por lo menos de una forma similar. Y a veces no es así. Hay contrastes y hay circunstancias y contextos inesperados en los cuales las cosas surgen. Y el ejemplo que siempre pongo, lo repito, Marx pensaba que, por ejemplo, la revolución proletaria iba a operar en primer lugar en Inglaterra, en la Inglaterra de finales del siglo XIX o principios del XX, o quizá mucho antes, porque las condiciones y los excesos del capitalismo en una sociedad como la inglesa estaban ahí a la mano. Y, sorpresa, dirían por ahí, vean dónde resulta realizándose la primera gran revolución proletaria en Rusia, la famosa revolución bolchevique del 1917, liderada por Lenin, Trotsky y otros dirigentes soviéticos, académicos, unos militares, intelectuales y otros sin ninguna profesión o talla que los identifique o los catapulte. Pero bueno, se da miles de kilómetros más allá de Londres, o se da mucho más allá de donde no se esperaba que se diera. Probablemente había otros países de Europa que estaban más proclives a generar o a forjar una revolución, pero no. Y la cosa se da en un espacio donde, ojo,
el capitalismo no había madurado de la forma como se esperaba que madurara para dar pauta a una nueva forma de organización. Porque la Rusia zarista era aún feudal, con muchos visos de capitalismo, por supuesto, pero no tenía ese desarrollo capitalista que sí había, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Holanda, y en otros países centroeuropeos con un desarrollo capitalista mucho mayor. Y por qué no decirlo, en alguna medida en localidades más pequeñas, no necesariamente países como se conocen en la actualidad, donde el capitalismo había logrado un desarrollo bastante acelerado. Entonces, por ejemplo, detalles como esos en algún momento fueron cuestionados. ¿Cómo es posible que se pretenda establecer un molde para todo? Lo que pueden haber, en todo caso, son algunas acciones que permiten alguna generalización o plantean algunas tendencias por hechos similares. Pero bueno, y hubo países que al ver lo que sucede en la Rusia zarista, cuando los mencheviques son descartados por los bolcheviques, que cierran filas y no van a permitir que movimientos revolucionarios como el que operaron en la Rusia del 10 al 17, o un poquito más o un poquito menos, triunfaran en sus respectivos países. No se sabe de otra revolución de ese calibre en Europa. Digo, con las características de uso de la violencia y otros procedimientos para deponer a quien domina. A nivel teórico, por supuesto que también había una serie de limitaciones, de contradicciones, o en todo caso de falencias o de ausencias que no permitían o que en todo caso exageraban el análisis que provenía de esas construcciones teóricas marxistas. Parte del desarrollo académico está en función de no aceptar como letra muerta algo o que todo está escrito en piedra, sino más bien, por un lado, cuestionarlo, evidenciar sus errores, aplaudir sus beneficios. Y por supuesto que hubo muchas cosas que le encontraron a esa propuesta dirigida, liderada por don Carlos Marx. Es decir, eso no se niega. En ese contexto es que surge en Alemania precisamente el interés en estos personajes, en estos académicos, plantearse cosas, preguntarse cosas, como se hace en cualquier país civilizado, donde la oposición no la meto a la cárcel, ni los mato, ni los saco del país, no, donde me siento a platicar y a poner las cosas como deben de ser, o a intentar ponerlas como deben de ser. Habían académicos, como dice acá, académicos bajados dentro del idealismo, dentro del materialismo, dentro de la filosofía existencialista y otras tantas disciplinas, ¿no? Que a raíz de esas discusiones se les ocurrió en algún momento determinado, bueno, pues armemos algo. Como a veces suele suceder con uno, ¿verdad? Se encuentra con amigos, hay muchas coincidencias y a partir de eso, bueno, pues armemos, qué sé yo, un club de Toby o un club de Lulú o un club de lo que sea, pero que sea un espacio donde se concentre nuestros intereses y podamos actuar alrededor de ellos. Y esa idea se da por ahí. Y efectivamente, como el interés está focalizado en refundar algo o en todo caso darle una orientación sin perder el sentido original de algo, pues démosle ese nombre. Ellos estaban interesados en refundar, en reorientar, en reformar, en reformular las concepciones marxistas. Y de ahí el nombre, Instituto para el Nuevo Marxismo. Cambia ese nombre, ya lo comenté yo, por cuestiones estratégicas y probablemente estratégicas vitales. En cuestiones estratégicas vitales se cambia ese nombre al Instituto para la Investigación Social. Un dato interesante y curioso, el que ya se tome como la investigación social
como investigación científica o como lo que merece ser una investigación, ¿verdad? Una investigación científica. Por supuesto que había institutos, núcleos de personas que se dedicaban a la investigación a título personal o por algún requerimiento de alguna universidad, pero acá incluso se le da esa categoría. Además de ser estratégico, el cambio del nombre para que no les costaran las costillas o les complicaran la existencia, también hay la intencionalidad acá de darle ese estatus, ese reconocimiento, en todo caso, recuerden, a esta instancia, a este núcleo, a esta comunidad que poco a poco va a ir forjándose y que va a tener una serie de vicisitudes en toda su trayectoria. Cuando el instituto como tal es absorbido, permítanme un segundito. Gracias. Cuando este instituto es absorbido, decía, por la, no sé si absorbido sea lo correcto acá, por la Universidad de Frankfurt, una gran universidad ubicada en la ciudad del mismo nombre. Bueno, ya va a tomar el nombre con el que se hizo famoso, el nombre con el que se vende a la humanidad, por decirlo de alguna manera, la escuela de Frankfurt. Pero sigue predominando acá la idea de escuela, no solo en función del espacio, ni tampoco por ser una, por ejemplo, lo que pasa con la nuestra en la San Carlos, ¿verdad? Que es una escuela no facultativa, no tener la calidad de facultad. No es tan por ese tipo de detalles en cuanto al espacio físico que ocupan o la categoría que tienen dentro de la universidad, sino que prevalece, obviamente, nuevamente lo menciono, la idea de comunidad, la idea de un espacio en el cual se hace algo, un espacio en el cual se están operando ciertas cosas, se están trabajando, se está investigando. Pero siempre yo insisto con esa idea de comunidad académica. Y realmente por ahí dentro de unos 100 años se va a hablar de la Escuela de Ciencia Política, no como espacio físico, sino como productora de nuevo conocimiento, como una comunidad académica. Esperemos en Dios que así sea algún día. Pero bueno, hubo procedimientos, por supuesto, que llevaron a que ese Instituto para el Nuevo Marxismo, que cambia al Instituto para la Investigación Social, posteriormente pueda ser integrado, esa creo que es la palabra más que absorbido, integrado a la Universidad de Frankfurt. Ubicada dicha universidad en una ciudad que lleva su nombre, por cierto, una ciudad alemana. Un problemita ahí de traducción. Entonces, mi alemán. No sé si es grabación o tan lento está llegando el mensaje. Alguien me cuenta, y más me imagino que es alguna grabación que están reproduciendo ahí. Me acá, pues, porque si no puede ser que esté esta brujería ya esté más embrujada que cualquier cosa. Me cuentan qué está pasando. Es el micrófono de una compañera, licenciada. Oyendo una grabación, entiendo, ¿verdad? Porque me escuché a mí mismo. Bueno, en todo caso, si no es un problema técnico que les esté complicando desde mi equipo, qué bueno. Bien, decía, Frankfurt es una ciudad
no tengo la oportunidad de conocerla, me han contado. Y creo que solo me puse. No, ni que todavía teníamos eco, tal vez sí, pero un eco es que eso es lo que asusta, porque era un eco de cosas que yo había dicho hace mucho tiempo. Ok, a ver si no estamos siendo víctimas del vuelo 828. No sé si han visto la serie o la están viendo, está buenísimo. Buenísima, Lick. Lo puedo pensar mucho. Ya está con unos amigos haciendo apuestas de cuál es la razón de ser de ese vuelo. Pero bueno, sí, a veces hay cosas que asustan, que angustian, ¿no? Pero bueno, decía, volvía ya aterrizando de nuevo, Frankfurt, una ciudad alemana y hermosa de por sí, como me han contado. Yo digo, no la conozco, espero algún día tener la chance de... y de ese tipo de ciudades exitosas a todo nivel, económico, financiero, productivo, y que desborda obviamente en cuestiones académicas, ¿no? Ustedes nunca pierdan de vista, no pierdan de vista esta idea, que no es descabellada, que el pensamiento se desarrolla a partir del desarrollo de la estructura económica. Hay muchos ejemplos, países europeos, los mismos Estados Unidos, la existencia del buen calibre de que tienen muchas de las universidades estadounidenses. Si ustedes las ubican, están en espacios donde efectivamente hay desarrollo a todo nivel. Hay una correspondencia tal. A menos desarrollo, más miseria. Obviamente hay menos desarrollo académico. Yo siempre hago énfasis en ello. París efectivamente, cuando sale de la mugre, de la ambivalencia generada por los excesos de quienes dominan, y se vuelve una ciudad más tolerante, más amplia, menos cachureca, más académica, más científica, más abierta a las artes, eso va a permitir que como ciudad desborde a lo que es en la actualidad. Bueno, en la actualidad hay otras ciudades igual, con ese mismo calibre, pero si ustedes le pasan el escáner a esas ciudades, se van a dar cuenta que sucede eso. Tienen un muy buen desarrollo material, y en consecuencia el desarrollo superestructural va a ser de primera línea. Y Frankfurt era eso a finales del 19, principios del 20. Una ciudad con muchas características positivas y que en consecuencia desbordaron o se reflejaron en el pensar, en el hacer, en la academia. Factores que forjan esta escuela. La voy a... Sí, ya nos fuimos por la película. Sí, es el Manifest. Sí, no es 828. 828 es una bonita fecha, por cierto. Pero bueno, yo digo por el Capicúa. Es muy común, y más que común, que al Instituto para la Investigación Social, originalmente para el Nuevo Marxismo, se le conozca como Escuela de Frankfurt. Se le fue quedando ese motecito de Escuela de Frankfurt y ahí está, Escuela de Frankfurt. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo se forja esa Escuela de Frankfurt? ¿Cómo se forja? Podrían decir cómo se forja el instituto, pero bueno, igual. Quedemos en las cosas superaceptadas o comúnmente aceptadas. La Escuela de Frankfurt, reuniones de discusión sobre relaciones entre el marxismo y el pensamiento y la praxis. De estos 4 que están ahí, Lukács no hace parte de esa escuela como tal. Lukács es un referente. Lukács se hizo famoso, entre otras cosas, por un texto. Bueno, Lukács es otro del cual pueden encontrar mucho material, de estos marxistas así de duros, pero brillantes en todo caso. Pero entre otras cosas, él se hace famoso por lo vamos a ver adelantito, creo,
sobre un concepto que maneja él, que es la famosa concepto referido a la falsa conciencia. Dice él que las clases dominantes generan falsa conciencia, porque si se vieran a sí mismos como tales, dejarían de ser clases dominantes. Es decir, como que el dominar les genera una costra que les obliga a ver el mundo por otro lado, o hacerse de la vista gorda de la realidad, porque si la ven tal cual, pueden tener una conciencia plena y eso obligarlos a dejar de explotar y a hacer todas las picardías y barbaridades que hacen. Estoy sintetizando todo un tratado ahí, por supuesto, planteado por él. Korsch, Horkheimer y Bale, ahí tenemos a 3 de los fundadores del instituto. Se dice mucho de la fundación de ese instituto, por cierto, hay quienes dicen que solo fue Bale el que soltó la lana, que se la había pedido a su papi, el papi, un gran empresario alemán, radicado, si no estoy equivocado, en Argentina, que hizo mucha plata vendiendo, exportando a Alemania granos y otros productos, obviamente, productos producidos, si se puede decir, en el sur de América, ¿no? Le da mucha plata. Todos ellos no son gente que haya nacido o que venga de cuna de cuna de palo, vienen de cuna de oro, casi todos. Bien, ¿qué más? Esto ayer, el lunes creo que nos vimos, ¿verdad? Que nos encontramos. Yo hacía énfasis en este detalle, coincidencia temática de un grupo de académicos, coinciden en hablar sobre el marxismo, pensamiento, praxis, refundar, no refundar, pero además de esa coincidencia temática, hay un factor que los une. Son judíos, o de origen judío y burgueses. Es decir, gente pertenecientes a una etnia. No necesariamente, ojo con ese detalle, con los judíos hay quienes son religiosos y quienes no. Eso hay que tenerlo claro. No todos son iguales, ¿verdad? Ni el Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento, es el Israel de la actualidad, ¿verdad? Ahí andan unas gentes, no sé qué tienen en la cabeza, poniendo banderitas de Israel y Guatemala bajo una concepción ideológico-religiosa que nada tiene que ver, ¿verdad? Pero bueno, esas son unos medios traves que aparecen por ahí. Pero hay que tenerlo en cuenta porque regularmente se generaliza, ¿verdad? Entonces uno piensa en los judíos y ya los ve con los sombreros altos, los rulos y un montón de películas israelitas que han salido también en los streaming, ¿no? Pero hay la diferencia. Y estos podrían ser judíos, pero no necesariamente ortodoxos o religiosos en sí. Hay una variedad ahí, por supuesto, ¿verdad? Una gran variedad de... Estos eran judíos que estudiaban, que no solo hacían plata, o que no solo vienen de familias que porque hacen plata la van a seguir haciendo. Y como decía un amigo, no son judíos de la 18K. Yo creo que en la 18K lo que menos hay son judíos, ¿no? Pero a todos les clavan o turcos o judíos y se odian, ¿no? Pero los meten en el mismo canasto. Pero estos tienen esta particularidad, ¿verdad? Estos personajes tienen esa particularidad. Además de judíos, por cuestiones étnicas, tienen vínculos a familias que se han dedicado al comercio, pero sobre todo son personajes vinculados a la filosofía, a la economía, al psicoanálisis, a la sociología, a la ciencia política. No por tener, como dicen por ahí, no por tener pistos se desperdician, ¿verdad? Ok. Fundan el Instituto para la Investigación Social, pero ustedes ya saben cuál es el drama ahí para luego lograr la incorporación del instituto a la Universidad de Frankfurt. Los años 20, bueno, lo que mencionaba es de Frankfurt, una ciudad exitosísima, una ciudad en la cual el ambiente intelectual y académico es tal, medios de comunicación abiertos, una burguesía que apoya a la academia. Vean, cuando la gente que tiene plata apoya a la academia, las cosas no van mal.
pero cuando lo apoyan de manera general o generalizada en todo caso, o multiplicada más que generalizada. Aquí en Guatemala hay creo que una sola universidad que es auspiciada directamente por gente de mucha plata y tienen ahí su nichito y pues está bien. Lo interesante sería que hubiesen más, muchas más, y que la plata saliera de todos los colores y que forjara universidades de todos colores. No universidades garage, ahí medias podridas que las arman solo para las comisiones de postulación u otras cosas. Pásenle ustedes el escáner a las universidades en los Estados Unidos y yo me atrevo a pensar que el 99% de las universidades, tal vez exagero, pero es un alto porcentaje, pongámoslo así, privadas o no, porque no solo las privadas son las que reciben plata de grandes empresarios, porque luego las privadas se convierten en una empresa como tal, eso también hay que entenderlo, pero hay muchas universidades que reciben dinero de mecenas, de personajes que creen en la academia, que pagan porque se investigue, ¿no? Y no, en países como los nuestros lo primero que se quiere es, mientras más chafa sea la U, mejor, porque más rápido se sale. Y mientras menos inversión hagamos en eso, mejor, porque entonces va a haber menos gente educada y menos competencia. Vean cómo las realidades materiales pueden cambiar condiciones. Ahí hay 3 fotitas. El instituto antes de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el instituto durante la Segunda Guerra Mundial y el instituto después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si así está en la actualidad. Creo que les conté que un alumno viajó el año pasado o antepasado, no recuerdo cuándo, y mandó una foto más coqueta, pero sí más parecida a esta última, a la que está hasta abajo. Bien, porque existe esto, ¿no? Eso es lo que vale la pena tomar en cuenta. Con muchos cambios, por supuesto, muchísimos cambios. De las preguntas interesantes que hacen los estudiantes es ¿quién bombardeó Frankfurt? Tenés razón. Yo me imagino que fueron los mismos nazis los que lo hicieron, ¿no? Bien, vean estas 3 linitas que se ven acá. ¿Por qué las menciono? Porque y a la larga Frankfurt va a llegar a tener algo así como 6 nombres. Sí, 5 o 6 nombres: Instituto para el Nuevo Marxismo, Instituto para la Investigación Social, Escuela de Frankfurt, y luego vienen otras formas de identificarla, y lo van a ver ustedes en los textos o lo estarán viendo en algunos textos que han revisado por las biografías y bibliografías, que se habla de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que muchas veces se pone con nombre y apellido. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, o la Escuela de Frankfurt, teoría crítica, y el que por razones ideológicas y saber por qué otras no cuajó mucho, pero eventualmente se le escucha, es el del marxismo crítico. Entonces vean cuántos nombres hay ahí, o con cuántos nombres se les puede identificar a la escuela de Frankfurt. O sea, que serían 5 los que yo menciono, ¿no? Pero bueno, tomen en cuenta ese detalle, que pueden existir 5 formas de identificar a una misma instancia o institución. La teoría crítica, dice, es producto de uno de los más importantes y determinantes esfuerzos interdisciplinarios por propagar una serie de propuestas marxistas y cuyo objetivo era alejarse. Y aquí viene, todo lo que esté en rojo, pónganle atención, por alguna razón está en rojo, pero vean cómo la conciben. Es un esfuerzo muy profundo, un esfuerzo muy serio. Es decir, hay cosas que se fundan por fundarse y otras que se fundan para trascender. Y yo creo que la Escuela de Frankfurt estuvo pensada así. Bueno, solo háganse la idea, la Escuela de Frankfurt todavía existe. Como comunidad académica todavía existe y tiene ahí grandes representantes, bisontes en muchos ámbitos, no solo de la sociología. Pero es
Es una comunidad, una instancia académica que está interesada en ver cómo se salva el marxismo como propuesta teórica y se salva de sus propios excesos. Y de señalar lo que probablemente pudo haber sido la debacle en algunos casos, o pudo entorpecer el desarrollo de la propuesta, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Y cuando hablo de nivel práctico me estoy refiriendo a nivel político, porque el materialismo histórico, pero fundamentalmente el marxismo, se constituyó como el referente teórico del socialismo, pero también de programas de gobierno en los países socialistas. Ojo con ese detalle. Hubo sus excesos, sí, por supuesto que hubo sus excesos. Y la Escuela de Frankfurt fue testiga de esos excesos y de algunas torpezas en vivo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la Unión Soviética stalinista, Stalin marxista ortodoxo, cuadrado, considerado con Hitler y otros personajes latinoamericanos como uno de los principales asesinos de la humanidad, ¿verdad? Stalin decretó la anulación de las clases sociales por decreto, buscando esa idea del marxismo, en tanto que no debían existir clases. Entonces un día como que se levantó de buenas o de malas y decía, ya no hay más clases sociales en la URSS o en la Unión Soviética, ¿verdad? Y se armó, y si hubiera habido comunicación virtual en aquel entonces, los famosos memes hubieran saltado y hubieran llegado a millones de carcajadas y de chistes, ¿no? Decretar la anulación de un proceso social o de procesos sociales de ese calibre por un decreto. Pero bueno, en Guatemala hubo un presidente que, esta es anécdota, pero solo para que se den cuenta de algunos excesos y algunas torpezas. No voy a decir el nombre de los lugares para evitar herir susceptibilidades, pero sucedió en un departamento del occidente del país, cuyas dos ciudades las separa un ladrillo, ni siquiera un puente. Y los de la ciudad 1 tachaban a los de la ciudad 2 de indios, así con la actitud peyorativa que eso implica, ¿no? Entonces se fueron a quejar con el presidente que les decían indios. Entonces, por decreto declaró que ahí no había indios. Entonces, para que ya no les dijeran, por decreto aquí ya no hay. Suele suceder. Stalin lo hizo con las clases sociales, un presidente de Guatemala lo hizo por una condición étnica. Pero bueno, a Frankfurt le toca, vuelvo a esto, le toca convivir con los excesos del marxismo teórico, del marxismo práctico, de personajes que tomaron la concepción teórica y la aplicaron en planes de gobierno, en estructuras de gobierno, porque se dio, por supuesto que se dio. La teoría y la praxis en Marx daban para eso, y provocó esto la negación del ser en muchos casos. Es posible que sí, en otros lo encumbró o lo catapultó, sí, también hay que reconocerlo. Pero bueno, ¿en qué focalizaron o hacia dónde focalizaron los esfuerzos? Se focalizaron estos esfuerzos de Frankfurt. Fueron precisamente a dos cosas que ellos consideraban que tanto teórica como prácticamente limitaban el desarrollo el desarrollo del marxismo como tal. En primer lugar, el reduccionismo economicista. Y aquí no la tengo a mano, pero me gustaría regresar, acuérdense ustedes, a ese planteamiento de la infraestructura y la superestructura, que determina qué. La idea es que es la infraestructura la que determina qué. Pensamos en función de en función de cómo nos organizamos. No somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Todo se reduce. Ya estoy como el principito que lo quería todo. Pero así es esto.
el enfoque era exageradamente económico. Hasta los sentimientos devienen de lo material. Todo estaba reducido a lo económico, a lo material como causa principal. Por supuesto que el marxismo tiene muchos argumentos y el materialismo histórico tiene muchos argumentos para esto. Pero por ahí, por ejemplo, uno de los elementos que la reacción romántico-conservadora le cuestiona a la ilustración o a la modernidad es que el ser humano es un ser humano, el ser humano, perdón, es un ser, un ente que también tiene sentimientos, subjetividades, emociones. Y hay muchas cosas que no necesariamente devienen de lo material. Y ojo con esto, una cosa es ver a la iglesia como una institución que se corrompe porque sus intereses materiales, entre otras cosas, la llevan a ello, o lo llevan a ello. Una cosa es la iglesia con curas desgraciados, abusando de menores. Otra cosa es la iglesia que materialmente se aprovecha de la gente. Y por otro lado está la iglesia en el sentido de doctrinario, de espiritualidad. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no tiene iglesia. Bueno, se respeta. Es decir, no actúan o no construyen pensamiento o aprenden la realidad a partir de lo que viven en términos materiales, sino que lo hacen simplemente porque la doctrina se constituye como un espacio de cualquier cosa, de búsqueda de la paz o de la misma paz, de la tranquilidad, de la reconciliación. Es decir, hay una serie de factores también por ahí. Aquí me fui por el lado de lo religioso, pero hay otro montón de cosas por ahí, de factores que no necesariamente dependen de lo netamente económico. Una concepción exageradamente positivista y exageradamente marxista es la que explica, por ejemplo, el Día del Cariño, el Día de la Madre, la Navidad y todas estas como estrategias de comercialización o estrategias que parten de un interés material. Y en algún sentido tienen razón, pero hay otras que no necesariamente devienen de un interés o de una concepción material o materialista. Entonces se dice, mire, no todos los pueblos cambian su razón de ser o se transforman. Sí, solo sí, porque el modo de producción en el que se encuentran cambió, porque pudieron haber cambiado por otras razones. La misma explicación que se da como factor secundario del cambio del modo de producción esclavista al feudal, amarrado a la cristiandad, por ejemplo, es un factor no necesariamente, aunque ellos lo explican que sí es económico, pero no es necesariamente un factor material. Porque la cristiandad está, la prédica de la cristiandad, la doctrina cristiana, en buen momento estuvo enfocada hacia liberar al hombre, no de la esclavitud material, sino de otras ataduras que no lo dejan ser. Entonces quiero que se entienda esto. Por supuesto, esto se ha escrito, se ha discutido mucho y en cuanto a cuáles son aquellas cosas que no necesariamente devienen de lo material. Y porque también ese reduccionismo nos ata, nos amarra y nos puede condenar. A veces tenemos ganas de no hacer algo y bueno, está bien, no necesariamente eso responde a una situación o a una condición material. Esto se amarra un poquito, si ustedes hilan fino, por ejemplo, a la concepción que tiene Weber de lo que es la acción, un comportamiento humano. Consiste, sea interno o externo, y consiste en un hacer o un dejar de hacer. Hay dejar de hacer que no se corresponden precisamente a una cuestión material, o hay muchas cosas que se hacen que no se corresponden a una cuestión material. Y hay excesos también dentro de esa idea. Hago esto para ganarme el cielo. Bueno, es una cosa que a veces se complica. Bueno, se le fue muy criticado al marxismo ortodoxo, al marxismo cuadrado, al marxismo, ese marxismo
de manual, ¿verdad? Así como la Biblia se convierte en un manual fundamentalista y exagerado de algunos que predican, y así también en algunos casos el texto, la literatura marxista se convirtió en eso. Todo lo que no funciona bajo esta dinámica no sirve o no tiene sentido. No, y la cosa no es necesariamente así, porque se falla en algo, entonces ya se le ve a las personas como raros, se les condena, se les aísla, y eso es complicado. Hay una novela muy buena, lindísima novela de Milán Kundera que se llama, si alguna vez la leyeron, creo que es de lectura obligatoria, que se llama La Broma. Remarca esa idea cuando los excesos se convierten en el peor enemigo del ser, o de un ser contra otro ser, ¿no? Pero bueno, se les critica eso y ellos dicen, no, la cosa no va por ahí. Todavía falta mucho por decir acá, porque una cosa es que se critique algo y otra cosa es que diga, mire, eso no sirve. Se les critica y aquí tal vez lo que se está buscando es que sean un poquito más abiertos. Y luego la crítica al dogmatismo marxista. ¿Cuándo hablamos de dogma? Cuando existe la necesidad de que esto es como está escrito. El dogma. Aquí esto no se cambia. Esto existe porque existe. El dogma casi que se da en paralelo o puede tener un paralelismo, con la fe. La fe, que si tenemos fe no cuestionamos, se cree en todas las cosas porque así está dicho. ¿Sí? No se cuestiona los preceptos bíblicos. Bueno, tampoco se cuestionaban los preceptos marxistas. Y se genera un dogmatismo. Como así se dice, así se hace. Y como está dicho acá, no hay forma de salirse de ello. Lo dogmático es todo aquello en lo cual se cree sin que sea certero y sin que sea aplicable, entre otras cosas. Y una concepción dogmática de creer ciegamente en algo, sin entender que pueden haber algunas limitaciones y en consecuencia pueden haber efectos negativos por esa creencia ciega. Entonces vean, la crítica que hace Frankfurt al marxismo es una crítica contundente en dos bandos, en dos trincheras. Por un lado, criticar ese reduccionismo economicista, todo, hasta el amor deviene de lo material, y criticar esa idea también que todo está dicho ya y en consecuencia todo hay que cumplirlo como se dice, ¿no? Hay iglesias en la cristiandad, dentro de la religión cristiana o judeo-cristiana, que han logrado mayor despunte y mayor éxito cuando se han liberado de ciertas cadenas y cadenas dogmáticas y reduccionismos doctrinarios y han hecho de la prédica algo más atractivo, algo más seductor. No crean ustedes que los grandes elefantes blancos que ha construido López y Luna son producto de una simple y sencilla bendición. No, también se debieron haber abierto a otras formas de prédica. Siguen siendo dogmáticos, por supuesto, y a veces un tanto hasta sacados de onda, pero por ahí se encontraron algo que les convenía y lo aplicaron, lo dejaron fuera del dogma y les funcionó. ¿Quién no quisiera tener una iglesia del calibre de la de Cash Luna? No se nieguen, cualquiera les gustaría tenerla. ¿Qué implica eso? La Escuela de Frankfurt dice se adopta ante el marxismo una postura crítica, pero ojo, no con el ánimo de tirar la basura, sino que con la idea de tal vez mejorarlo, adaptarlo, perfeccionarlo, en función de qué, de las nuevas condiciones materiales que se viven, o condiciones objetivas y subjetivas que se viven. El Manifiesto Comunista se publica en alrededor del 850, mediados del siglo XIX. Fue una cosa interesante. Mientras se publica en Europa el Manifiesto Comunista, en Estados Unidos se estaba llevando a cabo, más o menos cerca, más o menos lejos, un poquito lejos, la guerra de secesión, la guerra del norte contra el sur, y bajo el pretexto de eliminar la esclavitud, que no era tanto eso, por supuesto. Por cierto, hay una muy buena película, Lincoln, no sé si es de Stone,
pero protagonizada por Daniel Day-Lewis. Es muy buena porque desenmascara a ese Lincoln al cual, al presidente, de los pocos buenos presidentes republicanos, creo, pero se le desenmascara en tanto que no es solo buscar la anulación de la esclavitud lo que provoca la guerra de secesión, sino que hay otros intereses más atrás. Pero bueno, mientras en Estados Unidos está sucediendo eso, por allá por mediados del 19, en Europa el manifiesto comunista se está montando como el eje de una nuevas posibilidades de construcción de sistemas económicos, políticos y sociales, planteados desde la concepción marxista. Y probablemente en ese momento, aunque no cuajó en la Inglaterra, que lo mencioné, sino cuajó 70 años después o 60 años después en la Rusia zarista, bueno, las condiciones estaban prestas para eso. Pero no en todos los espacios de la misma manera y con la misma densidad o intensidad. Eso también es cierto. Y entonces la idea de Frankfurt dice, mire, está bien, creemos en las bases fundamentales del marxismo, pero hay que adaptarlo. Sí, hay que adaptarlo. Y hay cosas que no van a cuajar si efectivamente no se acondiciona, sino se ensambla dentro de un contexto que es un contexto diferenciado. Aplicar al pie de la letra o al 100% el manifiesto comunista del 850 en la Guatemala del 2022 sería una locura, pero sí puede adaptarse. Esa idea que se pregona desde hace algunos años en algunos países de Sudamérica, sobre todo sobre la construcción del nuevo socialismo latinoamericano, no se pierde la base de las concepciones socialistas, pero se adapta a otros modelos, a otras condiciones, a otras circunstancias. Pues Frankfurt quería eso desde una postura crítica al reduccionismo economicista y al dogmatismo. Bueno, buscar cómo depurar, perfeccionar y adaptar ese marxismo a las nuevas circunstancias. Que pudiera llevar precisamente a buen puerto lo que se esperaba de esa teoría. Ahí está una caricatura, la habrán visto ya en Google, de algunos personajes. Ahí está Horkheimer, está Adorno, Marcuse, y no me acuerdo quién es el otro canche que está ahí. Bien, voy terminando yo. Más o menos lo que se dice acá es lo mismo, solo que de otra manera. Ellos buscan darle más sentido a la concepción marxista, pero sumando otras interpretaciones que incluso habían sido rechazadas por el mismo Marx. Algunas obras de Marx las escribe él atacando la propuesta teórica de Hegel. Hegel, un filósofo muy interesante, conservador en algunas cosas, positivista, no marxista, por supuesto, no materialista histórico como de cachadura, no, por supuesto que no. Incluso Marx en algún momento dice que él le dio vuelta a la propuesta teórica de Hegel para hacerla más viable, porque Hegel estaba equivocado. En otras palabras, según Marx, el equivocado era Hegel. Bueno, pero no estaba tan equivocado en todo. Y precisamente los estudiosos de Frankfurt van a buscar elementos que están en la teoría de Hegel para incorporarlos y tomarlos en cuenta en un nuevo análisis de refundación de. Por supuesto, la ortodoxia marxista va a criticar a estos como revisionistas, como cualquier cosa, como traidores incluso, ¿no? Pero hay también la idea en ellos de incorporar a otros teóricos, Weber, Freud, por ejemplo. Y hay elementos weberianos que se toman en consideración como interesantes pero siempre, ojo, sin perder de vista la idea fundante del marxismo, solo liberándolo de sus excesos y agregando algunos elementos que permitan una nueva concepción teórica.
Y entre otras, por ejemplo, esta que está en rojo, la construcción de esta línea de análisis que se identifica como el estructuralismo marxista o el neomarxismo. Este es un rollazo, no nos vamos a profundizar en ello, por cierto. Es un estructuralismo marxista que no tiene nada que ver, dirían los chapines, con el estructuralismo de funcionalista, ¿no? Siguen a George Lukács, lo acabo de mencionar, que es un fiel seguidor de Lenin, de Vladimir Ilich Lenin, el líder de la revolución bolchevique del 17, y que en buena medida, miren, Lukács, referente de la escuela de Frankfurt, casi que crece con la escuela de Frankfurt. Él tenía, 25 años, 30 años cuando se crea Frankfurt, probablemente ya era un referente madura con ellos, sin necesariamente verse involucrado, porque incluso creo que era un poquito más radical y radical del lado marxista, no precisamente del lado, no tanto del lado frankfurtiano o de Frankfurt. Y por supuesto, algunos elementos fuertes de Lukács van a ser tomados en cuenta, y de Weber vamos a ver cómo se refleja en la famosa jaula de hierro. Dicen que Weber menciona eso, que va a haber un momentito en que la burocracia se va a convertir en la jaula de hierro del ser, que se traduce en lo siguiente: el exceso de la racionalización anula las posibilidades del ser. Lukács tenía una visión un poquito más, más negra, más tenebrosa de la vida. La veía de una manera muy trágica, pero por culpa y aquí ya viene la otra entrada, como culpa del capitalismo. Porque aquí, y termino con esto, Frankfurt no solo dirige sus misiles al marxismo para en buena medida intentar corregirlo, sino también en algún momento determinado va a dirigir esos misiles o ese miselaje o ese conjunto de misiles hacia el capitalismo como sistema también. Entonces lo vamos a ver en la próxima sesión. Ya Frankfurt como propuesta teórica evidencia las cosas negativas, malas que tiene el marxismo como teoría y como concepción de conducción o que sirve para la conducción política, sino que además también de repente va a orientar esas ametralladoras o esos misiles hacia el sistema capitalista. Bien, yo lo dejo ahí. Una pregunta, Brigitte anda por ahí, necesito hacerle una consulta si es que anda por ahí, si no le avisan, por favor. Y Vanessa, por favor. Buenas noches, licenciado. Le comento que ya se tomó ya tenemos una respuesta. Con 86 participantes de los 112 que hubieron acá, votaron permítame, ahorita le digo, el 75.6% que están de acuerdo con que se modifique el cuadro de actividades, y el 24.4% no están de acuerdo con que se modifique el cuadro de actividades. Bueno, pero ¿qué cambiamos? ¿El valor de los parciales o el valor de las tareas? El valor de los parciales. Ok, quedan con un valor de 10 LEN. De 10 puntos, ajá. Ok, eso era lo que necesitaba. Bien, aquí, este es el costo de la democracia.